Muchas gracias, don Dante. Yo creo que para terminar esta cuestión que seguro va a salir, ya sea en los comentarios, cuando debió salir muchas veces, apelando, que estábamos hablando del caso de nuestro Señor Jesucristo, muchos apelan a que Cristo era anarquista, ¿no? Haciendo alusiones, por ejemplo, a que dar al César lo que es del César. Dos, a que cuando el demonio tienta a Cristo, le dice que tiene todos los reinos del mundo, de la tierra. Entonces, llegan a decir que toda autoridad, todo Estado, todo orden político es del demonio, ¿no? Y obviamente que Cristo fue juzgado por las autoridades y por ende el Estado es malo. O mejor dicho, la autoridad política también es mala. Bueno, a ver, o sea, hay gente que no sabe nada de exégesis bíblica, pero bueno, tiene conexión a internet, ¿no? Y dice cualquier cosa. Alguna de esta gente hasta los entrevistan y no saben nada de la Biblia, pero se ponen a hablar de la Biblia, ¿no? O dicen que nunca han leído la Biblia y de repente están que citan mal la Biblia, pero meten Biblia, ¿no? A ver, como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Primera instancia. Jesús fue un anarquista. A ver, apelar a la frase dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es un desconocimiento total del texto en su contexto para decir que Jesús era un anarquista. ¿Por qué? Si Jesús hubiera proclamado el anarquismo en ese momento, a ver, ¿qué hubiera pasado con él? La pregunta que se le hacía, cualquiera que lea el texto, está en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, la gente de Herodes, ¿no? Vinculada al poder político romano, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Entonces, ¿por qué esa pregunta es una trampa? Porque si Jesús decía, sí es lícito pagarle tributo, los judíos se iban a ir contra él, porque se trataba del imperio romano que estaba sojuzgando a los judíos y un profeta popular entre los judíos, tal como ellos lo veían como un profeta popular, pues estaba aliado con el imperio romano, entonces lo iban a apedrear por ser un traidor. Es como que, no sé, Estados Unidos conquiste mi país, Perú, someta a los peruanos a un régimen ahí dictatorial y nos cobre impuestos altísimos, y de repente salga un líder religioso muy popular y de repente dice que obedezcamos a Estados Unidos. Perdería su popularidad. Entonces, ahí está lo problemático. Si Jesús decía que sí hay que pagar impuestos directamente, entonces se les iban todo encima. Pero si Jesús decía que no, ¿qué pasaba? Se lo llevaban a encarcelar como mínimo lo encarcelaban y lo azotaban, si no es que lo mataban. ¿Por qué? Porque sería un acto de sedición contra el poder político. Si Jesús hubiera sido un anarquista según pues, los desvaríos exegéticos de esta gente, si Jesús hubiera proclamado un anarquismo en Mateo capítulo 22, el evangelio terminaba ahí, porque lo que hubiera dicho a continuación es: y los soldados romanos prendieron a Jesús, o los herodianos entregaron a Jesús a los soldados romanos y lo crucificaron por sedición. Fin del evangelio en Mateo 22 y nos quedamos sin Mateo 28 y resurrección, y todo eso bajo sus desvaríos exegéticos, ¿no? Entonces, que Jesús no estaba proclamando el anarquismo era obvio por el hecho de que no lo mataron en ese momento. ¿Ok? Así de fácil. Jesús pide una moneda. La respuesta es bien inteligente. Pide una moneda. Dice: ¿de quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa dar al César lo que es del César después de que ha mostrado una moneda con la cara del César? Es: paguen impuestos, compadre. Paguen impuestos. Entonces, lo que más odian estos anarcocapitalistas, el pago de impuestos: Jesús, esta moneda con la cara de César, désela al César. Dénsela al César. Son cosas suyas. Pero a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, no permitir que el César cancele el culto del templo. ¿No? Eso sí, no tiene potestad sobre eso. O que el César quiera disponer sobre la vida, por ejemplo, con una ley injusta como el aborto, que va contra la ley natural de Dios, o cosas así, ¿no? Pero en cuanto a pagar impuestos, Jesús dijo: denle al César lo que es del César, las monedas. Luego, esta gente que dice: bueno, pero Jesús
está en contra de todos los gobiernos porque todos los gobiernos le pertenecen al diablo. Bueno, vamos a examinar. Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. 4:5 dice. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le digo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ya pasa otro tema, el demonio, en el versículo 9. Quiero que noten lo siguiente. Esta gente dice: bueno, acá dice que el demonio, el diablo, es el dueño de todos los reinos de la tierra. Entonces, esa frase, pregunta, ¿la dice Jesús? ¿La dice Jesús? No, la dice el diablo. Esa frase la dice el diablo. ¿Y qué le dice Jesús al diablo? Sobre el diablo. Juan 8:44. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús dice que el diablo es padre de la mentira. Y esta gente que dice: todo el poder político es malo y siempre malo y todos los estados son malos porque todos pertenecen al diablo, ¿a quién le están creyendo? Le están creyendo al diablo porque esa frase salió de boca del diablo y Jesús mismo en Juan 8:44 está diciendo que el diablo es el padre de la mentira. Entonces esta gente se ha dejado engatusar por el padre de la mentira. Y probablemente Jesús podría decir a tal gente lo que dice en el mismo versículo 8, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No lo sé, dejo la cuestión abierta. Pero entonces esta gente está creyendo una frase que dijo el diablo. Que dijo el diablo. Y noten lo siguiente. Tal vez ellos dirán: no, pero Jesús nunca dijo al diablo que estaba equivocado en eso. Ya, pero piensa lo siguiente. Si lees el pasaje, Jesús no es que se encarga de refutar cada punto y coma de lo dicho por el diablo. Jesús simplemente da una respuesta corta con pasajes bíblicos concretos y listo. Y miren lo que dice. Dice, respondiendo Jesús, Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces, Jesús en ningún momento le dice: oye, tú sí tienes razón en que todos los reinos de la tierra son tuyos, ¿no? No le dice eso. El diablo dice: todos los reinos de la tierra son míos y adórame. Y Jesús a lo único que se refiere es a la cuestión de adorarlo, de decir: no, yo solo adoro a Dios. Sobre el asunto de ser dueño de todos los reinos de la tierra, no hay un pronunciamiento. No hay un pronunciamiento explícito. Ahora bien, por supuesto podemos estar de acuerdo en que en un cierto sentido el demonio, en tanto tiene influencia en el poder político, tanto en izquierda como derecha, por si acaso, no solo en la izquierda, ¿ya? Y no solo entre marxistas, sino también entre liberales. El demonio teniendo influencia sobre el poder político, en cierto sentido puede decirse, claro, que tiene un dominio sobre los reinos de la tierra, pero hay que tener cuidado con decir, por lo tanto, que el dominio no lo tiene Cristo. ¿Saben por qué? Porque yo prefiero creerle la palabra de Cristo en lugar de la palabra del diablo. Y lo que dice el propio Jesús en Mateo 28:18 es: toda potestad, u otras traducciones dicen, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No dice simplemente que el reinado es solo del cielo, que su autoridad es solo en el cielo y que el reinado social de Cristo es solo de la sociedad mística del cielo, de la iglesia triunfante. No. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, claro, en un cierto sentido el demonio tendrá mucha influencia sobre los reinos de la tierra, pero el que tiene la autoridad y la potestad, de acuerdo a la propia Biblia, de acuerdo a sus propias palabras, y no las palabras del diablo, es Jesús. Y vamos a lo que dice Pablo, y con esto cierro. Romanos capítulo 13, el pasaje que le va a dar escozor a los liberales, ¿no? Dice el apóstol Pablo, a ver, estos que hacen su desvarío exegético dicen: todos los reinos de la tierra son del diablo y condenados y malos. Bueno, Romanos 13, versículo 1 en adelante.
sométanse toda persona a las autoridades establecidas, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí quiero detenerme. Aquí Pablo está hablando de la autoridad pública que tiene el monopolio de la violencia, la espada. Los liberales dicen, oh, el Estado tiene el monopolio de la violencia, me oprime. El Estado es un macho opresor que me oprime. Bueno, el apóstol Pablo, aquí el macho apóstol Pablo dice, ¿no? Que el Estado tiene la autoridad de la espada. Si no te gusta, ok, entonces, pero no me vengas a decir que eres bíblico, cristiano, católico, fiel y liberal, ¿no? O sea, elige, ¿no? Sigo leyendo, versículo 6 en adelante. Pues por esto pagáis también tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Fin de cita, Romanos 13, versículo del 1 al 7. Entonces, si todos los reinos son cosa del diablo y los impuestos son cosa del diablo y el poder público es cosa del diablo, entonces lo que se están mandando a los cristianos en Romanos 13 es, ustedes paguen al diablo, sométanse al diablo, piensen que el diablo sirve a Dios, etcétera, etcétera. Esos son los absurdos que llevan estas piruetas exegéticas de gente que no sabe exégesis. ¿Y cómo es posible que cristianos que supuestamente conocen su Biblia sigan a ese tipo de gente, incluso en ese tipo de interpretaciones bíblicas alucinantes?